Adelante. Hola, muy buenos días. A nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, les damos la más cordial bienvenida a esta mesa que se hace con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio, como cada año, desde 1972, que fue proclamado por la Asamblea de las Naciones Unidas este día para conmemorar el medio ambiente y para poder trabajar en los temas de cambio climático y crisis ambiental que nos aquejan. El día de hoy nos acompañan tres catedráticos de diferentes universidades del país para conversar sobre algunos temas relevantes en la agenda ambiental. Les agradecemos a todos su presencia, a quienes nos siguen a través de la página de Facebook de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Les comento que a través del chat de esta página podrán hacer sus preguntas y comentarios a lo largo de toda la mesa redonda. Les platico un poquito la dinámica. La mesa va a desarrollarse alrededor de 3 preguntas, las cuales nuestros ponentes harán favor de darnos sus comentarios e impresiones de ellas. Y al final tendremos una ronda de conclusiones para proceder con las preguntas y respuestas del público que nos acompaña. Muy bien, pues para iniciar me gustaría presentarles a las personas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos en primer lugar a la doctora Alicia Gutiérrez González, de la Universidad Anáhuac, México. La doctora Alicia es doctora en Derecho Internacional Europeo, Económico y Ambiental por la Universidad de Gotinga, Alemania. Es maestra en Derecho Europeo y Constitucional por la misma universidad. Maestra en Derecho Corporativo con especialidad en Derecho Ambiental por la Universidad de Guadalajara y abogada por esta misma institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 de la Unidad de Reflexión Europa, COMEXI. Ha impartido clases en el Tecnológico de Monterrey y en el ITAM. Es profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. Conferencista en México y en Alemania, autora de diversos libros. Es autora igual de artículos, capítulos de libros y voces del derecho europeo, internacional ambiental, migración, cambio climático, seguridad internacional y de integración en inglés, alemán y español. Es columnista invitada en periódicos y en medios de comunicación como radio y televisión. Buenos días, doctora Alicia, bienvenida. Muchas gracias, maestra, no, doctora Ruth, perdón. Muchas gracias. Ay, no es cierto, usted es Paola, perdóneme. Muchas gracias. Bueno, pues es un placer estar aquí con todos ustedes y con los colegas de otras universidades. Yo creo que esto se aplaude porque el medio ambiente, es tan importante para el mundo y se deja atrás, se deja en segundo lugar, en tercer lugar. Tenemos la Agenda 2030, digamos que aquí ya, ¿no? En menos de 5 años y pues los objetivos no se van a cumplir, creo, seguimos con guerras y aplaudo a MEI, aplaudo a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que se interese por todos estos temas y que nos hayan invitado a nosotros en este día. Muchas gracias. Gracias, bienvenida. También nos acompaña el día de hoy el doctor Cándido Champech, espero que se pronuncie así, doctor, de la Universidad Autónoma de Chiapas. El doctor Cándido es licenciado en Pedagogía, maestro y doctor en Pedagogía por la UNAM, profesor de tiempo completo de la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, profesor de medio tiempo en la Universidad Pedagógica Nacional, es profesor perfil PRODET, otorgado por la SEP desde el 2018, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de artículos científicos, libros y capítulos especializados. Es miembro del Colegio de Investigación Desarrollo Socioecológico para Mesoamérica, miembro de la Red Mesoamericana para el Desarrollo Sostenible y trabaja en proyectos de investigación sobre el componente social de la sustentabilidad, didáctica de la investigación y migración y el impacto ambiental en las rutas de tránsito. Bienvenido, doctor Cándido. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos. Creo que al igual que la doctora es un placer compartir algunas temáticas y preocupaciones que nos atañen y que es necesario, importante y pertinente atenderlo desde aquí de la región que yo habito, que es la zona sur-sureste de Chiapas, que es una de las más hermosas del mundo.
y que pues tenemos el privilegio de vivir, pues nos preocupa cómo el cambio climático y la movilidad humana están cambiando y resignificando nuestra esencia y nuestro entorno ecológico. Pues esperemos hacer conciencia. Gracias y un saludo desde Chiapas para todos. Muchas gracias. Y nos acompaña también la doctora Alejandra Reyes Jaime de la Universidad Rosario Castellanos. La doctora Alejandra es doctora en Ciencias de la Sostenibilidad con mención honorífica, maestra en Ciencias de la Sostenibilidad, igualmente obteniendo mención honorífica, y licenciada en Relaciones Internacionales. Todos estos grados obtenidos en la UNAM. En su perfil académico también cuenta con una estancia doctoral realizada en la Universidad de Lund, Suecia, donde estudió las legislaciones internacionales en materia de regulación de plásticos. Profesionalmente se ha desempeñado como asesora de prensa internacional en la Cámara de Diputados, ha sido directora en el área de asuntos internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trabajó como asesora para el lanzamiento de la Red de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en México, con la Agencia de Cooperación Alemana HIS, ha impartido cátedra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en las carreras de Relaciones Internacionales y Administración Pública, así como en la maestría en Cambio Climático y Biodiversidad de la Universidad Rosario Castellanos. Actualmente colabora en el proyecto MESA México, impulsado por la Universidad de Oxford y la UNAM, para poder promover los diálogos para una alimentación sostenible. Maestra, doctora Alejandra, buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Pues encantada de compartir este panel con las personalidades que tenemos aquí enfrente y agradezco particularmente a la doctora Ruth Zavala por esta maravillosa invitación y este esfuerzo que hace por juntar voces que expliquen la preocupación de los límites planetarios a los que ya estamos rebasando y lo que todavía podemos hacer. Muchísimas gracias en el marco de este Día del Medio Ambiente. Les agradezco y bueno, pues feliz de estar aquí compartiendo. Muchas gracias, bienvenida. Y bueno, para dar paso a nuestras primeras preguntas, me gustaría de cualquier manera saludar a la doctora Ruth Zavala, como ya lo hicieron los compañeros. Ella es la coordinadora académica de nuestro Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la MEI. Le agradecemos este espacio y su trabajo para este tipo de espacios. Muy bien. Bueno, y sin más, entonces daremos paso a la primera pregunta. Voy a dar la palabra a cada uno de ustedes. Tendrán alrededor de 7 minutos para poder expresar su opinión en torno a los cuestionamientos. Iniciaríamos preguntando, ¿en qué momento histórico podemos ubicar la consolidación del medio ambiente como tema de la agenda internacional? Doctor Cándido, le cederíamos a usted la palabra en primer lugar en esta ronda. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, lo que yo quiero plantear y deseo difundir es la preocupación que tenemos acá en el sur de Chiapas, en el sur de México, que va aunado a la aumenta y creciente movilidad humana, el éxodo masivo de migrantes, sobre todo y específicamente de Centroamérica. Desde el 2018, los éxodos masivos, las famosas caravanas masivas y las caravanas silenciosas, sigilosas, visibles e invisibles, ha aumentado de manera considerable. En la búsqueda de las causas, de las razones de la migración, pues encontramos y se han encontrado muchas causales como la pobreza, la violencia, el impacto negativo de las políticas públicas socioeconómicas de los países centroamericanos. Pero a raíz de hace como unos 10 años, las investigaciones, los planteamientos de algunos organismos internacionales, ya sea de investigación o de observatorio de las movilidades humanas, están dando cuenta que la causa principal o una de las causas más significativas precisamente es el cambio climático de la región y también el aumento considerable de la movilidad por desastres naturales. Entonces, a partir de esto, considero a partir de 2010 comenzaron las investigaciones y sobre todo los informes de algunas instancias gubernamentales de Centroamérica o de Europa a plantear que estamos en una región vulnerable
del cambio climático o el cambio ambiental, y por lo tanto, pues habría que voltear la mirada a ver cómo esta movilidad se genera precisamente en la pobreza, pero derivada del cambio climático. Y es aquí donde nos encontramos precisamente, donde ya tenemos el problema de la movilidad humana masiva generada por el cambio climático y generada por los cambios ambientales. Este es un problema muy interesante porque está en el debate de las políticas públicas el concepto de refugiados climáticos, migrantes climáticos, desplazados climáticos, y nos lleva a una cuestión no solamente de limitación de términos semánticos y sobre todo de significados, sino tiene que ver con las cuestiones legales, jurídicas y sobre todo de atención a la migración, ¿no? Todavía no se ha aceptado así que en términos tácitos, en términos explícitos por los organismos reguladores o que están de alguna manera atendiendo la migración, porque implica precisamente el concepto de refugiados climáticos, implicaría que todos los migrantes sean atendidos en calidad de refugiados, ¿no? Sin embargo, el problema que cada día es más significativo, más visible, más avasallante, nos está llevando a dejar de debatir y comenzar ya a considerar. Por un lado. Por otro lado, la migración interna del sur de Chiapas, el sur de Soconusco, ya no solamente comienza a verse desde los países que están en nuestro, que somos vecinos y que somos parte de la ruta de tránsito, sino que también comenzamos ya a ser migrantes. Nosotros aquí en el sur, los, los espacios tradicionalmente donde se podía sembrar, cosechar los productos de subsistencia comunitaria, local y regional, debido al cambio climático, comienzan ya a no ser tan productivos como en años anteriores. Y es a partir de esta década de los 10 donde comenzamos una migración muy, pero muy silenciosa, pero que paulatinamente se va acentuando, sobre todo de los jóvenes, de los miembros de las comunidades más jóvenes hacia el norte del país. Y un fenómeno que estamos detectando precisamente es la migración juvenil hacia por ejemplo, la Guardia Nacional, hacia el Ejército, hacia la Marina, o hacia los centros urbanos de turismo como Cancún, como Los Cabos, como La Paz, como Tijuana, como un centro manufacturero del norte. Entonces ya empezamos a detectar algunas comunidades donde ya comienza a haber ausencia de jóvenes y únicamente quedan los de la edad madura o tercera edad que comienzan en cierto grado a vender ya sus espacios, sus parcelas, sus campos que cultivaban anteriormente, sobre todo del café. Entonces creo que estamos en un momento puntual donde habría que replantear hasta dónde comienza la migración ser parte de este síntoma del cambio climático de nuestra región. Aquí en la zona costera hay una erosión muy grave de esta zona donde el recurso hídrico se está agotando y los organismos que están estudiando precisamente la relación migración, cambio climático y desastre comienzan ya a hablar de un corredor seco centroamericano que comienza aquí precisamente en la zona sur-sureste de México y se extiende por todo Guatemala, Honduras, unas ciertas áreas de Costa Rica hasta llegar a Panamá. Y precisamente este corredor seco centroamericano está caracterizado por la ya visible sequía y también por el aumento gradual muy pronunciado de los desastres naturales y por ende las migraciones humanas movilizadas. Entonces, en ese sentido, creo que estamos en un momento histórico donde tenemos que voltear a ver antes de que el problema de la migración sea más significativo y no podamos atenderlo y resolverlo, ¿no? Desde las políticas públicas, sobre todo de nuestro gobierno, ha sido nada más la de contención, la detención y administración
incluso la militarización de la zona fronteriza, pero no ha habido una política que aborde integralmente esta relación cambio climático, migración y desastres. Creo que había que apuntar sobre ello. Y creo que estos paneles nos ayudan a plantear sobre todo a plantear a los tomadores de decisiones que volteen a mirar esta situación que se está dando especialmente en nuestra zona de tránsito. Bueno, gracias, es todo. Muchas gracias, doctor Cándido. Muy bien, daríamos la palabra a la doctora Alicia para quienes se están integrando a nuestra transmisión por Facebook. Les recordamos, estamos iniciando nuestra mesa hablando sobre en qué momento histórico podemos ubicar la consolidación del medio ambiente como un tema de la agenda internacional. Doctora Alicia, les cedo la palabra. Pues sí, digamos que el medio ambiente se veía por allá por los años 70, inicia en los años 70 realmente a legislarse, y uno de los pioneros es la República Federal Alemana, o Alemania como se conoce comúnmente. Empieza a legislar y empieza a incorporar a su constitución, a su ley fundamental que la llaman, pues el principio precautorio, el principio de prevención y otros principios en materia internacional. Y poco después se va viendo que se necesita realmente regular, porque si recordamos, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda devastada, los ríos quedan contaminados, y además en Europa se tuvo esta revolución industrial, se tuvo Primera y Segunda Guerra Mundial, hubo mucha contaminación de suelos, ríos, etcétera. Entonces, en los 70s, Alemania y el resto de Europa se dan a la tarea del saneamiento de los ríos con el fin de que las poblaciones de fauna regresen a los ríos. ¿Por qué? Pues porque al estar contaminadas, pues si el agua está contaminada, no existe vida. Y si no tenemos vida, pues no tenemos recursos naturales, no tenemos vegetación, no tenemos animales y por ende no tenemos tampoco alimento. ¿Por qué? Porque en los ríos viven desde tortuguitas, desde peces, desde animales microscópicos. Hay mucha fauna microscópica que se necesita para todos los ecosistemas. Entonces, existen varias legislaciones al respecto, tanto en Alemania como en el resto de Europa, y se van comprometiendo poco a poco a recuperar esos espacios que habían sido dañados. Entonces, digamos que el parteaguas en el medio ambiente inicia legalmente en los 70s, pero ya para 1987 existe allá en una cumbre, ¿no? De Brundtland de 1987, que se llama la cumbre de Brundtland, debido a que en aquel entonces la ministra, pues así se apellidaba, y entonces ella, así se le conoce, como el informe Brundtland o la cumbre Brundtland, porque ahí inicia esta parte, este desarrollo sostenible, ¿no? Que queremos desarrollarnos, seguir desarrollando nuestras economías para tener dinero, tener bienes, tener servicios para toda la comunidad internacional y en ese entonces, bueno, también para Europa. Y entonces se dice, pues hay que guardar todos los recursos naturales que tenemos en este momento para nosotros, pero también para las futuras generaciones. Porque, ¿qué pasa? Nosotros ahorita somos una población de X millones, pero la población va a ir creciendo y solamente tenemos un planeta, el planeta A, porque el planeta B no existe. Entonces tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, ¿no? 1970 inicia, 1887, ya pasaron 97, ¿no? 2007, 2017, más de 30 años, ¿no? Y seguimos ahorita tratando de cuidar el agua, ¿no? Que desde entonces se decía que cuidar los recursos naturales, cuidar a los animales, etcétera, etcétera, pero poco se ha hecho. ¿Por qué? Porque en estas cumbres, desgraciadamente, se les denomina de soft law. ¿Qué es este soft law? El soft law es el derecho blando. Y un derecho blando no es coercitivo, no es vinculante, no es obligatorio. Y desgraciadamente, tanto los países como los ciudadanos están acostumbrados a que si no me multan, no me sancionan y no me exigen, pues no lo hago, ¿no? Caso, anécdota, vas a Estados Unidos, tiras un papel, te multan, nadie tira un papel. México, tiras un papel, nadie te multa, todos tiran papeles, ¿no? Después del fútbol, cómo se ve, después de un tianguis, cómo se ve, no existe esa cultura del cuidado del medio ambiente y del cuidado del paisaje y del cuidado de nuestras ciudades.
Bueno, sí, seguimos con eso y después viene ya la conferencia marco, ¿no? De las Naciones Unidas. Y ya de ahí, bueno, empiezan a salir nuevos programas a nivel internacional, como el programa 21, ¿no? O que se llama la Agenda 21. Y bueno, viene la cumbre de Río. La cumbre de Río es muy importante porque en esta cumbre ya, digamos que se incorporan a legislación ambiental, principios ambientales internacionales que rigen el derecho internacional público. Les hablo de derecho porque soy abogada, ¿no? Soy abogada internacionalista, internacionalista abogada, y eso es importante. ¿Por qué? Porque es importante la legislación, porque si no existe una legislación, no hay reglas, y si no hay reglas, no se van a cumplir, y si no se cumplen, entonces estamos en un lugar o en un país en caos o en un mundo caótico, ¿no? Entonces sí necesitamos esos principios, y de ahí, bueno, pues de ahí viene el derecho sustentable, el derecho sostenible, de ahí viene el principio precautorio, de ahí viene el principio de prevención, el principio de quien contamina paga, que ese es muy importante y lo comento mucho yo luego en mis clases, porque se cree que el principio de quien contamina paga es que como contaminas, pagas por contaminar. No, esa no es la esencia del legislador, esa no fue la esencia. Ay, pues contamina y paga. No. La esencia de ese principio es que tú no contamines. Pero en dado caso que por causas de fuerza mayor hayas contaminado, pero fue algo que no tuviste precaución, ¿no? No hubo contención, no hubo monitoreo, no hubo vigilancia y contaminaste, entonces estás obligado a resarcir el daño. ¿Qué significa esto? Estás obligado a pagar por haber contaminado, no pagar por contaminar, que es diferente, ¿no? Entonces, bueno, vienen estos principios. Y bueno, en lo que respecta también a la parte de cambio climático, a este régimen climático que tenemos, pues también contamos ya con mucha legislación al respecto, ¿no? Empezamos un poquito con el protocolo de Kioto de 1997, ¿no? Que al principio nada más se implementaba o se requería a los países desarrollados, ¿no? Y no a los subdesarrollados, que en aquel entonces se les llamaba así, ¿no? Ya después fue cambiando en vías de desarrollos y luego ya le dijeron a los países emergentes, ¿no? Y ahorita ya nos llamamos el sur global, ¿no? Han de estar escuchando este término, ¿no? Ahora somos los países del sur global, que venimos siendo los mismos, nada más que conforme pasan el tiempo, pasan las políticas, pues va cambiando, digamos que la terminología. Sin embargo, seguimos siendo los mismos, los subdesarrollados o los países ricos y los países no tan ricos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, México forma parte de esos países del sur global. En lo que respecta a México, ¿qué se está haciendo? Pues miren, tenemos la ley de la LEGEPA, ¿no? La ley general del equilibrio ecológico y protección ambiental desde 1988, ¿no? Que regula pues todo lo del medio ambiente, ¿no? Tenemos muchas leyes forestales, de vida silvestre, etcétera, etcétera. Y en nuestra Constitución, en el artículo 4, fracción quinta, tenemos este derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Y adecuado. Y además el Estado tiene que cuidar y velar porque el medio ambiente realmente sí sea adecuado para todos los ciudadanos. Eso, bueno, ya tenemos a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una reforma que se hizo también al artículo primero constitucional es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí nos dice en esta reforma constitucional que todos aquellos tratados internacionales que hayan sido asignados por México en materia de derechos humanos tendrán rango constitucional. Antes era la Constitución y después estaban los tratados y después estaban las leyes, etcétera, etcétera. Ahora con esta reforma, ¿qué pasa? Todos estos derechos humanos, ¿no? Donde entra el derecho a un medio ambiente sano, también tiene rango constitucional, entonces se debe de respetar, ¿no? Bueno, para continuar hablando un poquito acerca del régimen climático, ¿no? Nosotros tenemos una ley general de cambio climático del 2012. Esta ley, ¿por qué es importante? Porque esta ley nos va a ayudar a combatir y a luchar contra este cambio climático. ¿Por qué? Porque tenemos el enfoque de adaptación y de mitigación y se tienen algunos programas. La Ciudad de México, que es donde vivimos, pues la mayoría, ¿no? La mayor, pues digamos que esta megalópolis o donde vivimos mucho más personas son en la Ciudad de México. Yo aquí me encuentro, aquí también se encuentran algunos de ustedes. Esta Ciudad de México está combatiendo bastante el cambio climático, solo que pues solamente es la Ciudad de México. Necesitamos que todas las entidades federativas también se unan, ¿no? ¿Y qué pasa con la Ciudad de México? Aquí existe actualmente un programa para evitar las emisiones, o sea, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera digamos que de las empresas que se dedican
pues al cemento, a la energía, etcétera. Hay un programa también con la GIZ, ¿no? De Alemania, y tenemos ahorita un proyecto piloto, ¿no? Que se llama emisiones, el sistema de emisiones de comercio, y ahí, bueno, yo también formo parte de ese comité, y lo que se está buscando es que paulatinamente estas empresas vayan reduciendo sus emisiones a la atmósfera para que en un futuro vamos transitando a esta etapa verde o a esta transición energética verde que se le llama, ¿no? Donde se trata de reducir al máximo todo lo que son los combustibles fósiles, etcétera, pero definitivamente no vamos a erradicarlos porque se necesitan inclusive para la energía solar, se necesitan para energía eólica. Tenemos que tener un poco de energía de combustión o de energías fósiles para también implementar las energías verdes, ¿no? No sé cómo ando de tiempo, Paola. Un minuto. Ah, ya se acabó. Ok. Bueno, continuamos más adelante. Gracias. Muchas gracias. Doctora Alejandra, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Paola. Pues es un reto compartir mi presentación después de la doctora Alicia Gutiérrez, porque lo que traía preparado ya lo comentó. Pero sí comentar que la agenda ambiental inicia desde 1970 y sobre todo tiene que ver con esta vinculación de la ciencia con la política. En ese momento surge un reporte que se llama Limits to Growth o Los Límites del Crecimiento, que sobre todo alertaba de cómo la manera de producir y consumir nos estaba llevando a unos límites donde nos enfrentaríamos a escasez, a hambre, a pobreza, si seguíamos consumiendo y produciendo de la manera que lo estábamos haciendo. Porque en esta conceptualización del planeta todavía se pensaba en un sistema semicerrado por la luz solar, que bueno, ese sí es renovable, ¿no? Ahora ya ha cambiado esa perspectiva y se considera un sistema cerrado, básicamente, porque quienes transforman la energía solar son recursos finitos, no tienen esta permanencia o esta indefinibilidad. Y bueno, pues pensando en que desde 1970 se tienen las primeras alertas, es cuando empiezan a tomar acción. Bien lo decía la doctora Alicia, y después en la década de 1980, otra mujer, primero en Limits to Growth, lo dirige Donella Meadows, que es una mujer también científica, y en 1980 es Gro Harlem Brundtland. Gro aborda este problema del desarrollo sostenible. ¿Cómo le vamos a hacer para seguir viviendo en este planeta, pero que además otras generaciones también vivan aquí? Como tal, no se genera el concepto de sostenibilidad, sino hasta la cumbre de Río, en el que ya se empiezan a comprometer a los demás países parte en, pues tenemos que hacer algo para que nos duren los recursos, pero que además duren a las siguientes generaciones. Es bien interesante cómo vamos avanzando en que el tema ambiental se sume a la agenda política, pero como tal, si ustedes lo recuerdan, en México incluso hubo, en 1980 nace el Partido Verde Ecologista y nace mucho copia de modelos europeos, en Alemania sobre todo, es donde empieza este movimiento verde a través de la política. Y los partidos verdes alemanes tienen esta característica de sí tener una agenda verde. En México fue diferente. En México, pues el Partido Verde Ecologista pues no tenía mucho ni de verde ni de ecologista y tenía una agenda muy, digamos, pues sí, complaciente con algunas metas ambientales, pero no tenía una propuesta real, ¿no? Era más bien como una copia no mexicanizada. Seguimos avanzando en décadas, vamos desde 1970, 1980, con el informe Brundtland, 1990, Cumbre de Río. Llega el año 2000 y en el año 2000, pues la ONU llega con sus metas del milenio. Estas metas del milenio después se convirtieron en los ODS que la doctora Alicia decía, nos quedan 5 años para cumplir y no vamos a llegar. Y es cuando empiezan a pensar cuáles son los ejes prioritarios para poder garantizar este desarrollo sostenible.
Y ahí empezamos a pensar en el agua, en los océanos, en la pobreza, en la alimentación, en la energía. Bien, estos no eran, digamos, eran buenos deseos, pero no se tenían metas específicas, entonces no se cumplieron. Y México, por cierto, cabe decir, siempre es muy prometedor en las cumbres internacionales, en las convenciones, y de veras que siempre se suma a todos los convenios, protocolos, tratados, siempre se suma, pero cumple muy poco. Hay algunos que dicen que es por presupuesto, que es por una agenda política atada a intereses de pues la industria. Hay algunos que dicen que es porque no hay esta responsabilidad extendida al productor. Hay muchos, estas causas de no cumplimiento de México de sus metas ambientales son multifactoriales. Pero bueno, vamos en el año 2000 con estas metas del milenio que no se alcanzaron tampoco y después se transforman en 2010 en algo que se llaman los ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible rescatan las metas del milenio y entonces ya tenemos 17 objetivos que también son hambre cero, energía, los océanos, pero se suman unas también bien interesantes. Por ejemplo, el objetivo 12 que habla de producción y consumo responsable. Esta meta es una meta que es transversal a todos los objetivos del desarrollo sostenible, que habla sí de sistemas alimentarios, que habla de sistemas de energía, que habla de sistemas incluso de equidad de género. Pero lo más interesante de esto es que estos objetivos del desarrollo sostenible em, pues se encuentran con un informe que nace en Suecia que se llama Límites Planetarios. Este informe de límites planetarios es como la segunda gran alerta después de Limits to Growth, o sea, del 70 al 2020, 2010 y algo, sale límites planetarios y aquí el que yo siempre le digo el rockstar Rockstrom nos habla de 9 umbrales que la humanidad no debe cruzar para mantener los recursos que satisfagan a esta y las siguientes generaciones. Estos 9 límites planetarios no solamente hablan de cosas sociales, de cosas ambientales, sino de cosas que van más allá como la atmósfera, que van más allá como las sustancias químicas que estamos produciendo. Es muy interesante porque ya me acuerdo, es en 2009 que sale este informe de límites planetarios y varios de estos umbrales quedan sin información. En esto es complejo decir quedan sin información, pero como decimos en la ciencia, un no dato es un dato. Es decir, sí tenemos identificados cuáles son los umbrales problemáticos, pero no tenemos información suficiente para decir cómo vamos. En donde sí teníamos información suficiente era, por ejemplo, en la acidificación de los océanos y en el tema de la degradación de la capa de ozono. En donde no teníamos, por ejemplo, eran las sustancias químicas o nuevas entidades que se le definió después. En el año 2022 surge una actualización de estos límites planetarios y resulta que una de las 100.000 nuevas entidades analizadas en estos límites planetarios es el plástico, que es una sustancia creada por la humanidad y que ha afectado de manera grave al planeta, pero que además está poniendo una amenaza en este límite planetario, porque ya vemos que los plásticos no solamente están en nuestros rellenos sanitarios, gracias doctora Pau, ahorita voy a cortar, no solamente están en nuestros rellenos sanitarios, no solamente se los están comiendo las vacas, sino ya están en la sangre, en la placenta, en el semen, en los riñones, en nuestros órganos. Entonces ya es una amenaza latente y con esto abro un poco la línea que me gustará abordar pues en esta plática que es sobre lo que yo sé un poco más, que son las legislaciones de los plásticos y bueno, pues ahorita iremos comentando sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ali. Muy bien, y pues para continuar con esta conversación, pasaremos a la siguiente pregunta de esta mesa redonda del día de hoy.
Hablaríamos con base en sus líneas de investigación, cómo se ha dado el avance de la agenda ambiental. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales desafíos y los obstáculos que identifican para poder responder a la crisis ambiental actual? En esta ronda empezaríamos con usted, doctora Ale, si quiere continuar con la conversación, le cedo la palabra. Sí, doctora Alejandra. ¿Es mi turno? Perdón, no escuché. Sí, para esta segunda ronda su turno es el primero, entonces Sí, perdón. continuar platicando con nosotros. Perdón, claro que sí, muchas gracias. Ah, pues qué afortunada soy que me tocó luego entrarle al tema de los plásticos. Pero bueno, pues sí, hablemos del tema que pues he explorado un poco más, que son las legislaciones de los plásticos. Y como les comentaba, para la agenda ambiental, los plásticos podemos, mm, más bien, para analizar el problema de los residuos internacionales, el primer referente internacional que existe es la Convención de Basilea. La convención fue igual en la década de 1980, creo que fue a los finales, 1989, si no mal recuerdo, y hablaba sobre todo sobre el riesgo de las sustancias tóxicas, de los materiales tóxicos que podrían ir en comercio transfronterizo. Sin embargo, no existe otro referente internacional sobre residuos hasta 2022, que es cuando se habla del primer tratado jurídicamente vinculante en el que se aborda pues la sustancia o la nueva entidad creada por la humanidad que está poniendo en riesgo los límites planetarios, que es el plástico. En 2022 empiezan las negociaciones para pues que sea jurídicamente vinculante, es decir, que todos los estados parte estén obligados a cumplir, obligados a reducir el flujo de plásticos, obligados a tratar sus residuos plásticos. Y si no, pues, ¿qué va a pasar, no? En esto se han llevado, pues, 2 años, 2022 empezó, 2024, de hecho, en abril, mayo, fue la nueva, se entablaron nuevas negociaciones. Todavía no hay información que nos diga que sí va a ser jurídicamente vinculante, cosa que es preocupante, pero aquí yo sí quisiera comentar algo que es especialmente problemático, no solamente para la legislación nacional e internacional, sino planetaria, que es el lobbying o estas negociaciones que hacen los grandes grupos que producen plástico. Y aquí específicamente me quiero referir a esta industria alimentaria, a esta industria de refrescos, a esta industria que hace uso del plástico para brindar sus productos y que como lo planteábamos, eh, ellos piensan que el principio del que contamina paga es primero contamino y después pago, cuando este principio se hizo totalmente al revés, se hizo como para desincentivar la contaminación. Es decir, vas a tener que pagar mucho, entonces mejor no lo hagas. Y se ha transformado de una manera tal en que dicen, no importa lo que tenga que pagar, pero voy a seguir produciendo". Y lo peor del caso es que han encontrado maneras en las que les beneficia o en el que este pago les reditúa. Entonces, estas negociaciones, estos lobbying que también le llaman, en las convenciones, en las leyes, es algo que ha impactado negativamente a pues el cumplimiento de las metas, el cumplimiento de pues los propósitos a los que México se ha sumado, pero también que ha impactado en la salud pública y en la salud ambiental. No quiero decir que son los únicos responsables, pero eh, más bien veámoslo por escalas. Del tamaño del productor de residuos es el tamaño o tendría que ser el tamaño de la responsabilidad. El individuo tiene una responsabilidad, pero no es la misma responsabilidad que puede tener un productor de productos o mercancías que genere miles de millones o billones de residuos plásticos para colocar sus productos en el mercado. Ahorita estamos en un momento crítico para el medio ambiente por el tema de esta nueva entidad del plástico,
porque no solamente está afectando nuestra salud, sino incluso la salud de personas que ni siquiera han nacido. La Asociación de Nefrología Internacional advierte que estos microplásticos que ya tenemos dentro de nosotros, no sabemos cuáles van a ser las alteraciones que tengan en el flujo sanguíneo, en la química del cuerpo, no saben todavía lo que va a pasar. Entonces, pensando en los recursos que existen jurídicamente, aquí habría que pensar en algo como un recurso precautorio. Ya no estamos hablando no solamente de esta generación, sino de las que siguen, pero además estaríamos pensando en que si no se limita el flujo de residuos, esta generación no va a ver el término de los residuos que se crearon desde 1950, cuando se crea el plástico para comercializar, ni la siguiente, porque el plástico no se degrada hasta cientos de años después de que se produce. Y no es que se degrade, es que solamente se fotofragmenta o se fragmenta, es decir, se quedan en pequeñas pedacitos y esos pedacitos no desaparecen. Y es algo que dentro de que es una contradicción, que bien nos la dice las leyes de la termodinámica. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y sobre todo si viene de combustibles fósiles que no se degradan y que no se pueden reintegrar enteramente a una cadena productiva. Eh, no, ese era el de la vez pasada, el de un minuto que me quedaba, ¿no? Entonces, pensando en esta problemática de los plásticos, habría que analizar, sí, que todos somos responsables, pero en Suecia tuve la oportunidad de platicar con el papá de la responsabilidad extendida del productor, que se llama Thomas Lindis, y él hablaba de cómo surge este concepto. Y básicamente él llega a un tiradero de basura, a un relleno sanitario de donde vivía, y dice, ¿por qué si todos estos residuos traen etiqueta y sabemos perfectamente quién los está generando, por qué el gobierno o los ciudadanos tenemos que pagar por desaparecerles o gestionarles su residuo? Y entonces esta idea va con el ministro de Medio Ambiente en Suecia y empiezan a legislar para que exista responsabilidad extendida del productor. En Suecia va bien y ahora tienen pues un tema sí de responsabilidad, de reciclaje, de reincorporación a las cadenas, pero ojo, porque ahí nos viene otro problema con terminología que también hablaba la doctora Alicia Gutiérrez, sobre qué es lo que pasa con los residuos en el norte global y en el sur global. Porque en Europa van súper bien en el reciclaje, en Europa van muy bien en la separación, pero quienes están recibiendo el comercio de todos estos residuos bien separados son los países del sur global. Y eso se ha determinado también como neocolonización de los residuos. Eh, es, es como estas externalidades negativas que están migrando hacia el sur global, que están poniendo en peligro, pues sí, estos países, sí, perdón, un minuto, gracias, estos países del sur, pero que finalmente están poniendo en peligro a todos, porque siendo este un sistema cerrado, no hay manera de que las repercusiones que hay en Tailandia no se vayan a sentir en Suecia o en México. Ahora estamos viendo efectivamente cómo nos afecta el cambio climático y incluso la corriente de plásticos, los parches de plástico que existen en el océano. Pues voy a cerrar aquí para no extenderme ni pasarme. Muchísimas gracias, doctora Paola. Muchas gracias, doctora Alejandra. Continuaríamos esta segunda ronda con la doctora Alicia Gutiérrez. ¿Cómo se ha dado el avance de la agenda ambiental? ¿Cuáles son los principales desafíos y obstáculos que usted identifica en esta crisis ambiental actual? Sí. Bueno, pues digamos que yo inicio con toda la investigación de la protección ambiental para el año 2000 más o menos, 2001, y en mi maestría, que fue de Derecho Corporativo en la Universidad de Guadalajara, vimos todo lo que era aquella industria limpia en aquel entonces. ¿Por qué lo menciono y por qué es importante? Porque me vuelvo a ir
a este soft law, ¿no? A este derecho blando que todas las empresas van incorporando, ¿no? Aquí esta empresa responsable, ¿no? También ahorita tenemos, ¿no? Empresa socialmente responsable, aquellas empresas que tienen ese sello, bueno, pues entonces nosotros sabemos que son responsables y que van a contratar, no van a subcontratar, que van a proteger a su comunidad y van a proteger el medio ambiente. Esta industria limpia, ¿qué significaba eso? Que estas empresas como Siemens, ¿no? Alemana, y otras, ¿no? Sanmina, etcétera, de allá de Guadalajara, al tener este sello de industria limpia, ¿qué pasaba? Pues entonces ellas iniciaban desde el año 2000 en México, principalmente en Jalisco, en Guadalajara, a reciclar, a separar su basura, ¿no? Plásticos, aluminio, PET, vidrios, etcétera, ¿no? Y hacían campañas también dentro de sus empresas y entonces como eran empresas responsables y empresas ecológicas en aquel entonces, ahora ya son de protección ambiental, pues se les daba ese sellito y entonces tú sabías que si comprabas algo de esa empresa iba a ser totalmente responsable. ¿Por qué me voy a los sellos? Porque esos sellos siguen, ¿no? El sello, por ejemplo, que tenemos o que se tiene en Europa, ¿no? De los productos orgánicos. ¿Qué significa este producto orgánico? Si yo tengo un sello de producto orgánico, significa que ese tomate no fue regado con aguas negras, ese tomate no fue regado con agua contaminada, ese tomate creció de manera orgánica y no es transgénico o organismo genéticamente modificado, ¿no? Yo tengo mi doctorado en Alemania precisamente de la protección ambiental y sobre la Ley General de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. ¿Por qué? Porque el maíz, nosotros tenemos el maíz como un producto básico que nos lleva a una ingesta calórica del 65% en la zona rural, un poco menos en la zona urbana, porque pues ya se consume más en la zona urbana lo que es el bolillo o virote, ¿no? El trigo, las tortillas de harina, etcétera, pero en las zonas rurales todavía se sigue consumiendo mucho el maíz. Y además, nuestra alimentación básica, pozole, tamales, tacos, ¿no? Todo es producto del maíz. ¿Y qué pasa? Pues mis líneas de investigación también van encaminadas a la protección del medio ambiente y también a la protección del maíz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a la fecha 65 variedades de maíz criollo, ¿no? Que se encuentran en la región, ¿no? Jalisco, hasta el sureste, hasta con el doctor que nos acompaña, de Chiapas. ¿Por qué? Porque todas esos tipos de razas de maíz son de colores y tienen unas proteínas que necesita el organismo y si nosotros importamos y sembramos maíz transgénico, por ejemplo, aquí en México, entonces vamos a contaminar nuestros otros maíces. ¿Qué pasa? Tenemos tratados de libre comercio. Ahorita tenemos una disputa con Estados Unidos precisamente por el maíz transgénico, porque desgraciadamente nosotros deberíamos ser autosuficientes en maíz, porque tenemos las hectáreas, tenemos las parcelas, tenemos los trabajadores, tenemos los campesinos, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasa? En 1994, ¿no? Hubo un cambio, ¿no? 1995 entramos a la Organización Mundial de Comercio, estábamos supeditados también a estas reglas de comercio, donde tenemos los principios de la nación más favorecida, entonces tenemos que tener un trato directo, etcétera, etcétera. Y ahí también nosotros empezamos a importar ese maíz transgénico. Hubo una moratoria en México sobre el maíz transgénico porque empezó a contaminar los maíces criollos de México, en Oaxaca principalmente. Entonces, esa moratoria de facto, tuvimos una moratoria, ya no queremos, ya dijimos, no sabes qué onda, no se puede. ¿Por qué? Porque el maíz es de polinización abierta. ¿Qué significa eso? El polen vuela de una parcela a la otra, entonces el polen contamina la parcela siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Dices, bueno, pues ya la contaminó, sí, pero es muy, muy grave tener un maíz transgénico. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos en ese tipo de regiones, porque allá puede ser sinuoso, el lugar puede ser llano, ahí se dan los maíces porque son endémicos, nosotros somos gente del maíz, no necesitamos maíz. Sin embargo, pues naturalmente las empresas quieren que se consuma el maíz transgénico, ¿para qué? Para vender esa semilla y esa semilla está patentada y la patente hay que pagarla. Entonces hubo muchos problemas en los 90s, en Canadá, inclusive en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una de las empresas llamada, por ejemplo, Monsanto, que seguramente todos lo conocen, les cobraba a los campesinos por usar su semilla sin haberla comprada. Entonces decía el campesino, a ver, espérame, ¿cómo me vas a cobrar a mí por haberme tú contaminado mi parcela? ¿No? Tú me contaminas mi parcela
y tú quieres que yo te pague la patente. Pues no. Entonces, bueno, en México ahí hubo una revolución, de hecho todavía siguen organizaciones no gubernamentales, ¿no? Sin maíz no hay país, que está muy fuerte aquí en México, la Ciudad de México principalmente, y entonces se ha avanzado mucho en esa área. Yo me dedico también a esta área de la protección del maíz y será un placer que después platiquemos, Ale, sobre todo sobre la alimentación nutritiva, sana, ¿no? De calidad, de también que lo marca el artículo cuarto, ¿no? Y entonces ahí pues también es esa protección que se debe de dar, ¿no? Porque si nosotros protegemos nuestro maíz, al mismo tiempo protegemos la alimentación del mexicano y al mismo tiempo protegemos su salud, porque es más nutritivo comerte una tortilla con frijoles o una tortilla con carne que comerte una pizza, una hamburguesa o un hot dog, ¿no? Que es esta fast food que viene pues importada de Estados Unidos y de otras regiones del mundo y que realmente nosotros somos ricos en biodiversidad, ¿no? Ricos en comida, ricos en jugos. Aquí la papaya, ¿no? La sandía, el mango, tenemos todo, el aguacate, ¿no? Que ahorita tenemos problemas con el aguacate, ¿no? Por cuestiones comerciales. Entonces, es una mezcla entre protección ambiental y comercio, ¿no? Y eso es a lo que también me dedico yo, pero en el ámbito jurídico, ¿no? Cómo la protección ambiental está ligada al comercio y a las políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, para terminar la parte del maíz, a la fecha está prohibida la siembra de maíz en México, lo cual aplaudo. Sin embargo, seguimos con las importaciones, ¿no? Y ahora lo que se quiere, es que ya tampoco se pueda importar el transgénico. Sin embargo, eso va a ser muy difícil por todos los tratados de libre comercio que tenemos ahora, TEMEC, antes TELCAN, porque pues estamos obligados, bajo el principio internacional de derecho de pacta sunt servanda, que los tratados deben de cumplirse y respetarse, ¿no? Bueno, con esto termino esta área y bueno, para la próxima les sigo platicando de cambio climático. Gracias. Muchas gracias, doctora Alicia. Muy bien, le cedo la palabra al doctor Cándido para que nos siga hablando de estos desafíos y obstáculos que podemos identificar para responder a la crisis ambiental. Doctor Cándido, adelante. Sí, gracias. Bueno, es interesante escuchar los planteamientos de las compañeras. Está muy rico. Pues venía yo platicando cómo la migración masiva y las caravanas de esta zona sur del país son como el síntoma más visible del calentamiento global y del cambio climático y del cambio ambiental. Este, lo interesante, lo importante es que apenas hace 10 años, más o menos, comenzaron las investigaciones, las políticas públicas a interesarse por este síntoma. Pero lo que quisiera plantear es que hace falta una agenda global, una agenda climática de atención precisamente a este fenómeno. Aunque han habido planteamientos, pero muy separados de la agenda migratoria, la agenda climática y la agenda por desastres naturales, pero falta un punto de convergencia en donde puedan haberse algunos planteamientos para atender esta cuestión. Prácticamente la agenda migratoria, desde las políticas de los países y especialmente en nuestro país, se ha centrado en la administración de la migración y como ustedes saben, pues hay una política de contención y una política de tensión aquí en la frontera sur, aunada a la política de militarización, donde lo que se pretende es de mirar esta zona como un punto geopolítico por las grandes potencias, donde precisamente lo que nos convenga es administrar la migración en términos burocráticos y en términos de contención. Pero no hay una agenda política que de alguna manera atienda, en este caso, el cambio climático como productor de la migración. La política, una de las políticas que pueden ser plausibles, que pueden ser interesantes, precisamente la que propone nuestro gobierno, que es la plantación de árboles en zonas de sequía, que está dando muchos resultados. Sin embargo, hace falta más investigación, cómo nos ayuda a mitigar y a detener la migración. Por otro lado, la política migratoria de los países desde el 2017 se ha centrado en lo que llama la Conferencia Regional de Migración, donde en sus planteamientos apenas están como planteando los conceptos
de refugiado climático, de migrante climático, pero son planteamientos muy tibios, muy sugerentes, muy iniciales y lo ponen como a disposición de los grandes organismos y sobre todo las políticas de los estados para ver si son aceptados, ¿no? Lo que esta conferencia, que es la más importante en términos de política de los estados centroamericanos, lo que hace es como proponer una serie de guías, una serie de recomendaciones para que el flujo migratorio sea más humano y más acorde a los derechos humanos, pero deja de lado algunas cuestiones como el cambio climático y los desastres. Por otro lado, las políticas de la agenda climática en la región atienden más a las cuestiones de mitigación de los efectos de los desastres naturales, ¿no? Cómo, en términos de propuesta, pueden ser resilientes los lugares o los espacios afectados. Se hace un reconocimiento muy mínimo de lo que está impactando de las zonas con exceso de sequía y está impactando a la migración. Es un, es un trabajo muy mínimo en comparación con otros problemas sociales. Y se ha minimizado precisamente esta causa de la migración, del cambio climático en estos informes que muchos organismos internacionales están haciendo. Por otro lado, la agenda que tenga que ver con los desastres naturales únicamente propone algunos planteamientos presupuestarios y algunas propuestas de atención de algunos organismos que atienden esto, de algunas dependencias gubernamentales de los países centroamericanos para atender las guías de operación cuando existen riesgos de desastres. Pero mínimamente o casi nula pueden haber como entender y comprender y asumir la responsabilidad frente a como causa principal de la migración. Ahora bien, hay estudios que estamos trabajando donde estamos estudiando la correlación que existe entre espacios muy particulares de migración y cambio climático, ¿no? Hay estudios también serios en Honduras y Salvador, pero son muy locales, donde podemos correlacionar, que es algo difícil, correlacionar muy complejo entre los que pasan por acá, los de tránsito, provenientes de espacios donde es imposible ya habitar, ¿no? Como Honduras y como El Salvador. Uno de los elementos que nos está causando ruido y que estamos nosotros muy asombrados es cómo los lugares de donde ya no se puede habitar, donde hay demasiada sequía, donde los recursos naturales están desapareciendo, se están agotando, son lugares que cada día están dependiendo de los migrantes y las remesas que están en Estados Unidos, ¿no? Y donde esos recursos fueron explotados por las grandes empresas norteamericanas y que fueron devastadas por la deforestación. Entonces hay una especie de contradicción. Dependemos de la migración, de la remesa de migración del país del norte, pero al mismo tiempo estamos inmigrando al norte, ¿sí? Hay una especie de contubernio y de amarre entre las políticas de cada país y las políticas económicas de las grandes potencias mundiales, ¿no? Resulta interesante que los que financian las investigaciones de los organismos son precisamente los países europeos y algunas agencias norteamericanas, como para, como para no explicar esta relación entre la sobreexplotación de los recursos naturales y la migración correspondiente. Falta mucho por investigar, creo que son los primeros atisbos de esa problemática y nos estamos dedicando a estudiar precisamente cuáles son los efectos del tránsito de la migración en nuestra región. Como bien sabemos, Chiapas y el sur sureste es el tránsito masivo de la región de los migrantes de Centroamérica, de África, de Sudamérica, de Haití, de Colombia, de Cuba. Entonces, en un tiempo determinado se ha concentrado masivamente todos los migrantes aquí en la zona de Tapachula, de Chiapas,
y hemos llegado a tener hasta casi 100,000 habitantes o 100,000 migrantes cruzando esta frontera asignados en este espacio. Y como sabemos, todo grupo humano que se asigna, pues impacta en los recursos naturales. Entonces estamos sintiendo los efectos del hacinamiento de los migrantes en nuestra región. Estamos haciendo estudios del impacto de los recursos naturales, en los recursos hídricos y también el impacto en la aparición de grandes toneladas de residuos sólidos, ¿no? También el impacto que están provocando las caravanas que van desde Chiapas hasta Oaxaca, hasta México y hasta el norte. Y está impactando de manera significativa nuestro recorrido. Entonces consideramos que es importante como compartir y convenir estas políticas de migración, las políticas de desastres naturales y la agenda climática. Debería haber una agenda climática que deberían tocar estos tres elementos, ¿no? Migración, cambio climático y desastres. Cada uno ha caminado por su rumbo y que la propuesta de nosotros precisamente es esa, que los tomadores de decisiones hagan una política agenda climática, pero que contenga estos tres fenómenos que estamos planteando. Gracias. Muchas gracias, doctor Cándido. Muy bien. Daríamos paso a la tercera ronda de esta mesa del día de hoy. No sin antes recordarle a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo por Facebook que a través de este medio pueden hacernos llegar las preguntas para los ponentes del día de hoy. Muy bien. La pregunta que detonaría esta tercera ronda dice lo siguiente. ¿Cómo explicarían ustedes el avance legislativo e institucional sobre la protección al medio ambiente en México? ¿Cuáles son los balances y perspectivas que ustedes hacen de este avance institucional y legislativo? Iniciaremos la ronda con la doctora Alicia, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues ahora llegamos, aunque yo ya en cada ronda presento la parte legislativa, pues ahora más, ¿verdad? Pues sí, existe legislación, bueno, como se comentó a lo largo de esta mesa y como lo he comentado, pues sí tenemos leyes, ahorita con la de cambio climático desde los 2012, sí se busca y también en esta de cambio climático se incorpora todo lo descrito en el Acuerdo de París de 2015, que estamos viendo que pues como no tenemos otro planeta B, entonces tenemos que cuidar este, ¿no? Y entonces las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera están perjudicando los cielos, están contaminando y por ende, al contaminar y al tener un aire que no es puro, pues entonces vienen también muchas enfermedades y todo esto también impacta en la salud. Este cambio climático también, ¿qué pasa? Anteriormente se tenía la migración forzada o la migración a causa de conflictos o la migración política. Ya se está viendo desde hace varios años que la migración también es consecuencia del cambio climático. ¿Por qué? Porque en algunos lugares donde se tenía bastante agua, se han secado los ríos, se están secando los lagos. Hoy en la mañana, viendo la televisión, las noticias, ¿no? Yo soy de Guadalajara, dice, bueno, pues Chapala se está secando, ¿no? Tenemos nada más el 60% ya de agua. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa es que el lago de Chapala manda el agua a la zona conurbada de Guadalajara y desgraciadamente se tienen muchos asentamientos irregulares, ¿no? De personas que empiezan a rodear todo ese lago de Chapala y pues entonces estas personas también necesitan agua y entonces el consumo es terrible, ¿no? Mismo que pasa en la Ciudad de México, ¿no? Zona Coyoacán, que es donde su servidora vive, tenemos a Mítica, ¿no? ¿Qué pasa? Ya tenemos problemas de agua. ¿Por qué? Porque Mítica nunca se debió de haber aprobado, ¿no? Y tenemos también los Vigrants y tenemos también otros edificios que tampoco, ya la Ciudad de México ya no puede tener más edificios. ¿Por qué? Porque ya no tenemos agua, no tenemos recursos y por eso el tráfico está como está. ¿Qué pasa? Legislación también acerca, ¿no? De urbanismo, legislación acerca de mobiliario, ¿cómo se llama? De inmobiliarias, etcétera. Acerca del cambio climático, tenemos varias propuestas y tenemos varios mecanismos de adaptación y tenemos varios mecanismos de mitigación. ¿Qué pasa con México? México contamina alrededor del 2% a nivel mundial
ya que los más contaminantes son Estados Unidos, China, Rusia y una parte de la Unión Europea, ¿no? Compuesta por los 27 países miembros. Entonces, al ser nosotros del sur global, estamos comprometidos, pero no a tanto como los otros países, ¿no? Sí se está haciendo algo en México, sí. Desgraciadamente, como se ha comentado en la mesa, pues al ser del sur global, nos falta más infraestructura, nos falta voluntad política, nos faltan más ir transitando a estas nuevas energías renovables, ¿no? Que como lo comentaba con anterioridad, sí se está haciendo en la Ciudad de México, pero se ve con tristeza que no se está haciendo en las demás ciudades. Sin embargo, también ahorita se tiene un proyecto de Smart Cities o ciudades inteligentes que se le llama en español, se conoce más como Smart City, pero por ejemplo, la Ciudad de México quiere ser una ciudad inteligente y parece que sí lo va a lograr. ¿Por qué? Porque pues se está implementando, ¿no? Algunos como el cablebús, el metrobús, pese a que nuestro metro pues está en condiciones no tan favorables, pues también hubo un proyecto de Naciones Unidas donde se le está invirtiendo al Metro de la Ciudad de México para que realmente siga dando ese servicio a todos los ciudadanos que lo necesitan y además de ser muy ágil y expedito, pues no es tan costoso, ¿no? También está otra parte de las bicicletas, las ecobicis que existen en la Ciudad de México y principalmente pues en las zonas turísticas, ¿no? También eso evita también emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, sí se están haciendo cosas en la Ciudad de México, pero son poco a poco, paulatinamente. Y otra parte que entra aquí de lleno es la digitalización. La era digital está aquí, nos guste o no, y en Europa, bueno, soy europeísta, entonces en Europa pues ya se está legislando. De hecho, pues es el primer la Unión Europea es la primera región que legisla en lo referente a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta inteligencia artificial y esta digitalización? Porque la digitalización también nos ayuda a evitar, pues, imprimir cosas, nos ayuda ya no tenemos, por ejemplo, el ticket del metro, ¿no? Anteriormente se tenía el ticket de metro, ahora ya todo es digital, puedes sacar un acta de nacimiento, etcétera, etcétera. Y con eso, ¿por qué es importante todo lo que digo? Porque eso también ayuda al medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces vamos a contaminar menos si vamos en bicicleta, vamos a contaminar menos si tenemos un metro, pues en buenas condiciones, si tenemos más ciclopistas, si tuviéramos acceso a un transporte ecológico, seguramente todos lo usaríamos. El problema es que no lo tenemos, ¿no? Y cada vez hay más vías de acceso privado, ¿no? Esos segundos pisos que se tienen que pagar y entonces ahí también empieza la inequidad, porque si yo puedo pagarlo, pues yo me voy por el segundo piso y tardo 40 minutos, pero si yo me lo puedo pagar, me voy abajo y tardo 2 horas y ahí nos amanecemos, ¿no? Por ese tráfico terrible. Entonces también ahí hay mucha inequidad y entonces también se busca con esta protección al medio ambiente que también todo eso, o sea, mientras menos rutas tengamos para automóviles y más rutas tengamos para peatones, para ciclistas, mientras más transporte limpio tengamos, ¿no? Vamos a tener menos problemas de tráfico, ¿no? Pero también aquí, pues el gobierno debe de entrar y darnos la opción a tener también carros eléctricos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues no tenemos la infraestructura para tener carros eléctricos, no hay tomas, ¿dónde vas a cargar tu auto? Entonces, por eso tampoco estamos tan rápido transitando y además que son costosísimos, ¿no? ¿Quién tiene $500,000 del ciudadano de pie para comprarse un híbrido o para comprarse un carro eléctrico? Pues sí, sí necesitamos, ¿no? Ahorita también productoras manufactureras como Audi, por ejemplo, se viene a Puebla, se aplaude porque hay inversión, ¿no? La planta solar que está en Sonora se aplaude también. Son poco a poco nuevas empresas que vienen, ¿no? Pero que también debemos de participar tanto Estado como ciudadano en pro de realmente usar la bicicleta, de realmente dejar el carro, de realmente apoyar con ciertas políticas y el gobierno también debe subsidiar algunas cosas para que toda la gente vaya y seamos pues un país resiliente, ¿no? Y el tema del agua, que también es otro de los temas que nos atañe, pues también hay mucho desperdicio de agua, hay muchas fugas de agua y con el agua pues no se juega. Ahorita veía también en las noticias en la mañana, ¿no? Les recomiendo que vean las noticias, sean nacionales, internacionales, ¿no? Para que se den cuenta de lo que está pasando. El día de ayer pasaron una foto de Monterrey seco. El día de hoy pasaron una de Monterrey, se va a desbordar el río, ¿no?
Entonces dices, ¿qué tenemos y qué estamos haciendo para esa captación de agua, no? Por ejemplo, llueve, 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 ¿y qué pasa? Tláhuac, ¿no? Chalco se inunda y necesitamos agua, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué esa agua no se capta? ¿Desde cuándo lo sabemos? ¿Desde cuándo tenemos todos esos problemas? El ciudadano de a pie tira la basura en la alcantarilla, ¿no? Yo me he topado con gente, le digo, oye, se te cayó tu basura. Voltean y ya sabrán qué me dicen, ¿no? No me dicen, ah, sí, disculpa, se me cayó y me la no recoge, ¿no? Pues no, a veces la recojo yo, a veces digo, no, bueno, pues falta civismo en la sociedad, ¿no? También hay que, nosotros como ambientalistas y como académicos también tenemos que sembrar esa semillita para que también alumnos, académicos y familia, ¿no? Contribuyamos a proteger este medio ambiente, a cerrar la llave, ¿no? Yo me acuerdo en mi época, ¿no? Como dicen mis hijos, mamá, en tu época, ¿no? Hace 30 años, que decían, gota a gota el agua se agota, ¿no? Era un, ¿cómo se llama? Era un anuncio. No sé si alguien lo recuerde, si somos contemporáneos o yo soy más adulta, pero, y ahorita seguimos con lo del agua y lo del agua y lo del agua. Entonces, no hemos aprendido, ¿no? Llevamos más de 50 años con el tema medioambiental y seguimos sin protegerlo, ¿no? Seguimos, se acaba y se acaba. Y también estos cambios de uso de suelo. Tenemos la agricultura y la agricultura, por qué existe? ¿Y por qué existe la ganadería? Porque cada vez somos más habitantes y todos comemos y comemos granos y comemos carne y para eso necesitamos parcelas, necesitamos tierra. Entonces, ¿qué hacemos con los bosques? Pues los talamos. Y si talamos los bosques, estamos acabando con nuestros pulmones. Así como el que fuma acaba su pulmón, el mexicano que tala su árbol y que seca los ríos, pues acaba con sus pulmones, ¿no? Entonces, no sé si todavía tengo tiempo o ya, de plano, ya. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alicia. Continuaríamos con el doctor Cándido. Adelante. Sí, gracias. Bueno, uno de los planteamientos que podemos hacer ante esa situación de la migración relacionada con el cambio climático y los desastres naturales, precisamente es como el reconocimiento de este fenómeno, ¿no? Como bien yo apuntaba, este, son pocos los años donde las políticas públicas están atendiendo, están reconociendo. Y creo que el primer punto de análisis es el reconocimiento de los conceptos asociados como refugiados ambientales, como migrantes climáticos o desplazados climáticos, porque esto nos lleva a un estatus jurídico, a un estatus legislativo, sobre todo de los migrantes que pueden ser como asilados en ese término del clima. Y también, obviamente, esto nos obligaría a que los estados, por ejemplo, como México, dejen de estar administrando la migración como un fenómeno netamente burocrático o netamente poblacional y que volteen la mirada hacia la causa que precisamente es el cambio climático, la degradación ambiental, ¿no? Como bien decían las maestras o mis compañeras, es que no hemos visto, así con toda la conciencia y la sensibilidad, que los grandes problemas humanos de movilidad humana son las políticas públicas en esencia, sino la degradación precisamente del problema. Reconocer esto nos implica, nos lleva a entendernos lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho en términos de política. Ahora que son las que va a entrar nueva gestión, creo que deberíamos trabajar en algo que le hemos llamado, y por ahí lo mencionaron, la voluntad política. La voluntad política no solamente se queda en el término legislativo, sino en el término jurídico, sino en el término de la concientización desde valga la redundancia, desde la conciencia ambiental, ¿no? La conciencia ambiental como la sensibilidad ante un futuro incierto, un futuro que puede prevenirse en términos de tendencia como vamos, puede ayudarnos a entender hacia dónde vamos y cómo la migración es el síntoma principal de este fenómeno específicamente en nuestra región. Por otro lado, la migración entendida como un fenómeno natural de todos los pueblos, de todos los grupos, en todas las épocas históricas, en la mayoría de los proyectos y programas ha servido para bien para las comunidades locales, las comunidades de tránsito, ¿no?
las grandes culturas y los grandes desarrollos económicos se han alimentado precisamente la migración. Entonces, bajo una voluntad política, bajo un programa de desarrollo socioeconómico, podemos nosotros, en nuestra región, como ir planteando un programa de desarrollo local y regional, donde cuidemos nuestros recursos, donde aprovechemos la fuerza de mano obra de los migrantes y también aprovechemos la voluntad política de nuestros gobernantes, de nuestros funcionarios. Por ahí va nuestra propuesta. Entonces, las investigaciones que estamos realizando van en función de hacer conciencia a los tomadores de decisiones, a la comunidad en general y sobre todo apelar a la voluntad política de nuestras administraciones. Ese es nuestro empeño, nuestra intención y esperemos que ahora sí lo logremos. Pues gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor Cándido. Cerraríamos esta ronda con la participación de la doctora Alejandra. ¿Cuál es el balance y perspectivas que usted hace acerca del avance legislativo e institucional sobre la protección al medio ambiente? Muchas gracias. Pues yo quisiera comenzar con una noticia alentadora para después comentar las desalentadoras. La alentadora es que acaban de nombrar a Alicia Bárcena como la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y es una muy buena noticia. Es una excelente noticia para México porque Alicia tiene un perfil maravilloso, viene ahorita de ser embajadora en Chile, pero estuvo dirigiendo al frente de la CEPAL. También estuvo en el Programa Nacional de Medio Ambiente, el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, y ha sido una figura clave para la defensa, pero también, hay que decirlo, para la rendición de cuentas, para la transparencia y para la congruencia sobre el discurso institucional y las acciones que se toman. Me parece que este es un gran acierto y que lo estemos viviendo en tiempo real y que lo estemos comentando es esperanzador, pero además, pues creo que nos debería incentivar a todos para hacer nuestra parte, ¿no? Tener a mujeres como ella al frente de la Semarnat es algo que pues fue un cambio político, pero también una urgencia pues planetaria nacional y que seguramente tendremos cambios. Y bueno, pues celebro mucho esta decisión. Y ahora vienen las malas noticias. Las malas noticias es que en el tema de los plásticos, vamos, digamos, vamos como el cangrejo, vamos para adelante y para atrás. Em, las regulaciones en México para los plásticos, sobre los plásticos de un solo uso, sobre todo, empezaron en 2017 con esta campaña que se hizo de la famosa tortuga que tenía un popote en la nariz, que todos nos quedamos con la piel chinita, y desde ahí se empezaron como a prohibir los plásticos de un solo uso, bolsas, popotes y contenedores de alimentos. 29 de las 32 entidades mexicanas están regulando la prohibición o la regulación. Tenemos 3 que todavía no regulan, pero está pasando algo muy interesante en estas entidades federativas que sí regulan, que es de una prohibición se está pasando a un modelo de economía circular. Ojo, esto lo estoy hablando en el caso específicamente de Querétaro. Querétaro prohibía el uso de plásticos de un solo uso y ahora lo que está pasando es que se derogó ese artículo en su ley de gestión de residuos y ahora tenemos modelos de economía circular, pero lo peligroso de esto es que empiezan desde la última parte, que es el reciclaje. No estamos pensando en cómo frenar este flujo de residuos, sino más bien cómo procesarlos y reinsertarlos en las cadenas productivas, algo que es mucho más peligroso porque se requiere más energía, se requiere internalizar más externalidades y entonces íbamos para adelante en 2017 prohibiendo y ahora en 2023, 2024 estamos dando pasitos para atrás. La ley general que se propuso de economía circular también es un instrumento que ha generado mucho ruido, primero mucha emoción porque no sabíamos qué decía y ahorita que ya sabemos qué dice más o menos, pues más o menos va en la misma línea sobre que la economía circular es un instrumento para incentivar el reciclaje y eso es muy peligroso para todos porque se normaliza la contaminación, se normaliza
que haya grandes flujos de residuos y se normaliza que, bueno, pues si ya está ahí, vamos a hacer acciones de mitigación, acciones reactivas y gestionemos el residuo. No estamos pensando en acciones proactivas o en acciones de prevención, estamos pensando más bien como, pues si ya tenemos esta situación, veamos qué hacemos. Y creo que no. Creo que en el punto que estamos ya es urgente poner límites a la producción. Así como hubo límites al crecimiento, límites planetarios, ya deberíamos estar hablando de límites a la producción y límites a a la producción también de residuos. Entonces, bueno, pues por un lado tenemos buenas noticias con Alicia Bárcena frente a la Semarnat. Por otro lado, tenemos pues estos escenarios de entidades federales que están pues retractándose de las prohibiciones de plástico. Y pues como lo decía al principio, ¿no? Esto tiene que ver mucho con las negociaciones que hay de los productores de plástico. Por ahí recuerdo que uno de los argumentos para evitar las regulaciones fue la pérdida de empleos. La pérdida de empleos a partir de las prohibiciones decían que generaba pobreza, generaba inestabilidad y generaba pues consecuencias sociales negativas. Sin embargo, recordemos que la economía verde o economía de reducción de residuos también puede ofrecer empleo. Entonces, no nos quedemos atados a un modelo de economía lineal, de economía de extracción, transformación y generación de residuos, porque el planeta y nosotros mismos ya no tenemos las condiciones ni los recursos para seguir asimilando estas externalidades, estos residuos. En general, pues el marco legal, el marco jurídico de México es un ejemplo, son maravillosos los instrumentos. Recordemos que hemos sido pioneros en leyes como la del cambio climático. El problema es que necesitamos que se apliquen, necesitamos compromisos y necesitamos sanciones o más bien legislaciones jurídicamente vinculantes y que pues se sancione efectivamente a quien está generando el daño. Y pues con eso cierro mi participación y agradezco mucho el tiempo brindado. Muy bien, muchísimas gracias. Sin duda todos los planteamientos realizados el día de hoy son muy importantes, muy interesantes y nos ayudan a arrojar un poquito de luz sobre lo complejo que es hablar del medio ambiente. No es nada más quedarnos con el simplismo de cuidar el ambiente, de cuidar los recursos naturales, sino que vienen involucradas toda una serie de cuestiones económicas, sociales, que tienen que ver con comercio, producción, consumo, que hacen mucho más difícil tener una agenda, pero sobre todo tener avances reales, significativos, tangibles en todo este problema que ya nos aqueja. Muy bien, pues para cerrar la mesa del día de hoy me gustaría realizar una ronda de conclusiones en torno a todos estos temas que se han abordado el día de hoy. Iniciaríamos 3 minutitos con el doctor Cándido, por favor, y qué conclusiones tenemos a los temas tratados hoy. Adelante. Primeramente agradecer este foro de intercambio de ideas y planteamientos por la MEI, creo que es pertinente y necesario. Y segundo, pues hacer conciencia de que la realidad en nuestros espacios pues es muy evidente en cuanto a las consecuencias del mal uso de los recursos, ¿no? Y aquí en esta región pues la migración como el fenómeno más visible que estamos viviendo pues nos da muestra de lo grave que es nuestra situación planetaria, de que como bien decía, estamos en un punto de no regresión, en un punto de no volver a vivir el planeta que teníamos. Y también hay regiones donde la vulnerabilidad y el riesgo es más evidente, como Centroamérica, y que en un tiempo fue una región del mundo muy bonita, con recursos muy abundantes, pero que en cuestión de años nos los hemos devorado. Entonces, una invitación a las políticas públicas, a los tomadores de decisiones, a las nuevas tendencias de las políticas, a que miren estos insumos, estas materias primas de generación de conocimiento y que se tomen en cuenta en la generación de las nuevas directrices de nuestro país.
Pues agradezco mucho y gracias. Fue muy rico e interesante compartir con ustedes estos saberes. Gracias. Muchas gracias, doctor Cándido. Doctora Alejandra, por favor, sus conclusiones. Pues yo concluyo que, pues, como decía la doctora Alice al principio, no vamos a cumplir los ODS. Nos falta mucha voluntad política para cumplir incluso la legislación mexicana, pero quedarnos en la inacción y quedarnos en el conformismo y quedarnos en este pesimismo no nos ayuda tampoco a ir a ningún lado. Entonces pensemos que todavía se puede hacer algo, que todavía se puede rescatar algo, que todavía tenemos cosas por qué luchar. Entonces, yo llamaría a estos nuevos modelos económicos, incluso como la economía solidaria, la economía creativa, la economía local, para aprender a vivir de otra manera, para aprender a consumir de otra manera, a producir de otra manera. Es un poco repensar nosotros mismos quiénes somos y qué podemos dar y pues involucrarnos en los temas no solamente desde la ciencia o desde la academia, sino con la comunidad, hablando con los vecinos, generando estas sinergias, estas redes para poder pues tener incidencia en nuestros tomadores de decisiones. Tenemos este individualismo y este aislacionismo muy marcado en el que cerramos la puerta de nuestra casa y ya no queremos saber de nada. Y bueno, tener un pedacito de tiempo para compartir no sé, la problemática de la colonia con la vecina o el vecino nos puede ayudar a mejorar las cosas en lo local y que esto tenga pues un eco en lo municipal, en lo delegacional o de la alcaldía, en lo estatal. Todavía hay cosas que se pueden hacer. Hay cosas, sí es cierto que no se han hecho, pero todavía hay cosas que podemos hacer. Y bueno, pues yo me gustaría concluir con este mensaje de esperanza y compartirlo con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Alicia. Y pues yo concluiría en que sí existe legislación abundante al respecto, sin embargo, la legislación mexicana tiene normatividad muy laxa y gracias a esa normatividad tan laxa significa que es muy permisible y al ser permisible, pues las empresas incumplen, porque sí cumplen con lo que dice la norma, pero esa norma es realmente demasiado baja para la protección ambiental. Lo que se buscaría con las leyes mexicanas y sobre todo con la normatividad, con las normas oficiales mexicanas, es que subieran su rango, así como se subieron los IMECAS para el doble no circula, que a muchos no les gusta, pero qué bueno que se subieron, ¿no? ¿Por qué? Porque así estás obligado a no transitar, ¿no? Con tu automóvil. Yo creo que también estas normas oficiales mexicanas deben de elevar su compromiso ambiental, porque en las leyes sí se dice se protegerá, se preservará, se conservará, etcétera, pero realmente a nivel local es cuando se debe de aplicar. Y también retomo algo de Ale, que me acordé del eslogan, ¿no? De piensa global y actúa local, ¿no? Y también este otro eslogan que tiene la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dice, no debemos dejar a nadie atrás, ¿no? Eso significa que todos debemos de cooperar. Y pues sí, yo también invito a toda la comunidad estudiantil, a toda la gente que nos está escuchando, a que hagan algo en pro de su medio ambiente, porque el medio ambiente es de todos y la contaminación no conoce fronteras. Lo que pasa en China nos va a repercutir aquí, lo que pase aquí va a repercutir en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y sobre la migración, pues sí, ya estamos viendo los efectos del cambio climático y la migración no es nada más en Tapachula, no es nada más en México, es en todo el mundo. Europa también tiene una fuerte migración de Medio Oriente, tiene una fuerte migración de África, hay también conflictos, ¿no? Todos de la guerra de Gaza, de la invasión de Ucrania, pues hay muchísimo desplazado, ¿no? Entonces, y algunos son por guerra y otros también son por el medio ambiente, ¿no? Tenemos aquí también el problema que nada más así como pincelar lo voy a decir, ya voy a acabar, sobre el sargazo, ¿no? Que tenemos en la región de Cancún, ¿no? Eso también es producto de la soya transgénica de Brasil, porque esta soya, como todos los fertilizantes se van al subsuelo, llegan al mar y entonces el sargazo pues crece porque agarra vitaminas transgénicas, entonces por eso crece más y por eso nos llega más, porque el mar del sargazo siempre ha existido y tenemos el problema pues en todas las playas
¿cómo se llama? De Cancún, en Cozumel, etcétera. Entonces, los invito realmente a proteger el medio ambiente. Si van a la playa, llévense su vidrio, no se lleven plástico, traten de consumir lo menos que puedan y consuman cosas locales, ¿no? Porque lo local es más barato, lo más fresco y lo más bueno. Y hay que agradecer que estamos en México, un país biodiverso, y ojalá que siga así y que si vemos que hay tal inmoderada, si vemos que alguien contamina, pues hay que tratar de ayudar porque es nuestro único planeta y hay que dejarle algo a nuestros hijos, a nuestros nietos, y si no tenemos hijos, pues a nuestros sobrinos o a algún vecinito, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Pasaríamos a una ronda de preguntas de la gente que nos sigue a través del en vivo en Facebook. Tenemos a Isamar Hernández. Ella, bueno, primero que nada, agradece el tiempo y el poder incentivar el debate sobre los temas medioambientales. Nos realiza 2 preguntas en general para nuestros panelistas. La primera dice, desde su perspectiva, ¿cómo pueden los gobiernos mejorar la cooperación internacional para enfrentar la crisis ambiental y los efectos que de ella derivan? Por ejemplo, la migración por efectos climáticos. La segunda pregunta dice que de acuerdo a sus líneas de investigación, ¿cuáles consideran que son las estrategias de protección ambiental que están funcionando mejor a nivel nacional o a nivel global? No sé quién guste responder. Maestro, si quiere usted que hablo tanto de migración, toma la de migración si le parece. Adelante. Bueno, creo que todavía estamos de manera muy incipiente en plantear algunas propuestas. La migración nos tomó por sorpresa a todos, aunque ya teníamos una larga trayectoria aquí en la frontera sur de una migración laboral irregulada, pero así como la empezamos a vivir en el 2018, no nos somos sorpresa, estamos en un shock, los propios lugareños, los que vimos acá en Tapachula, no la podemos creer, ¿no? Y a partir de esa masificación, pues han surgido una serie de conductas xenofóbicas, marginación en riesgo, y no nos acostumbramos todavía a vivir con migrantes. Entonces, no puedo hablar de algunas propuestas porque no las hay. Creo que esa es una de las primeras que deberíamos pugnar. ¿Qué proponemos para atender la migración en términos de las políticas públicas? Los planteamientos actuales de las nuevas propuestas que hicieron los candidatos solamente se da en términos de retórica, de discurso, en términos de un constructo discursivo, pero no en términos específicos, puntuales y sobre todo en propuestas. Yo creo que, como bien decía, yo creo que lo que nos falta a todos, especialmente a nuestros gobernantes, es precisamente la voluntad política, ¿no? Querer hacerlo, querer atenderlo, pero sobre todo crear, imaginar y tomar en cuenta todos los insumos que se están produciendo en la academia, en el análisis, en el debate sobre eso. Posiblemente en unos años, cuando termine esta gestión, podamos dar cuenta de lo que podemos producir, ¿no? Sin embargo, hay una fuerte algarabía por atender esta problemática. Nos estamos reuniendo con varios colegas, compañeros, y hay propuestas que están emanando desde las instancias académicas, y creo que en unos años podemos como plantear cómo nos ha ido, ¿no? Pero sí, nos hace falta mucho todavía. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere dar respuesta a las preguntas que nos hizo Isamar? Bueno, Isamar, pues gracias por la pregunta. Yo creo que medio contesté tu pregunta diciendo que las normas deben de elevarse para la protección ambiental y lo que ahorita está funcionando a nivel internacional, por desgracia, es la parte vinculante, o sea, leyes obligatorias, vinculantes y coercitivas. O sea, eso es lo único que está funcionando, inclusive en Europa, donde se dice que son socialmente y cívicamente más educados que nosotros del sur global, pero no es cierto. O sea, mientras no hay coerción y no hay sanción, sean muy civilizados, no lo hacen. Entonces yo creo que sí tenemos que tener aquí en México leyes un poquito más punitivas, pero sobre todo tener gente y tener gente capacitada
vigilando, monitoreando y realmente haciendo cumplir esta legislación, ¿no? Así como lo hacen con el doble no circula, ¿no? Que está ahí la patrulla ambiental, pues sí, pero eso debería ser en todo. Hay empresas que vierten sus desechos al mar, a los ríos, bien contaminantes, ¿no? Tenemos el caso en Jalisco del Salto, que la gente tiene problemas en la piel, tiene problemas en los ojos, tiene problemas, pues esas empresas están contaminando, pero a la empresa te dice, sí, pero es que yo sí cumplo con la norma oficial mexicana. Pues sí, pero la norma oficial mexicana te permite cierto número de desechos, pero ese número de desechos ya no debe de ser permisible, o sea, tienen que elevar, tienen que reformar esas normas oficiales mexicanas para que entonces las empresas estén obligadas a también subir sus digamos que sus prácticas, ¿no? Porque igual y si pueden contaminar, que no es poder contaminar, como lo comentaba, ¿no? No es que puedas contaminar, puedes desechar tanto, pero si estás desechando el doble o el triple, tienes que pagar. Y el caso es que si ya contaminaste muchísimo, vas a pagar muchísimo, pero les conviene porque lo que vienen pagando es tan poco para lo que contaminan que entonces sí les reditúa, ¿no? Deberían de ser mayormente sancionadas y deberían de clausurar, cerrar, etcétera, ¿no? Porque si esas empresas en sus países de origen, llámese Canadá, Estados Unidos, Europa, no lo hacen, ¿por qué lo hacen aquí en México? Porque contaminan, porque sí lo saben y sí lo hacen. ¿Por qué? Porque dicen, es que aquí las normas eso dicen. Pues sí, pero si tú sabes que eso no debería de hacerse, ¿por qué lo haces? Pues porque les conviene, es la realidad, ¿no? O sea, ni son socialmente responsables, ni son tan protectoras del medio ambiente, ¿no? Porque desgraciadamente los intereses económicos se anteponen ante la protección ambiental. Gracias. Gracias. Doctora Alejandra, ¿quiere agregar algo? ¿No? Muy bien. Tenemos aquí una pregunta para el doctor Cándido. ¿Qué hace falta en México para avanzar en la regulación de las movilizaciones humanas con la finalidad de fortalecer la resiliencia de nuestra sociedad ante los efectos de la crisis ecológica? Mira, creo que la legislación y las políticas generadas en las diferentes planteamientos jurídicos, creo que la categoría de regularización está bien dada, ¿no? Desde lo administrativo, lo burocrático, lo legislativo, hay toda una apertura para el que entra a nuestro país y hay todo un seguimiento y una guía práctica de migración a nuestro país. El problema no es la regularización, el problema son las políticas del país del norte, que nos ha considerado como un espacio geopolítico de seguridad nacional. Desde la década pasada, el país del norte trasladó su frontera de seguridad a nuestra frontera, ¿no? La regulación y la contención y la detención precisamente es parte de su política que estaba en la frontera norte y se traslada a la frontera sur, ¿no? La presión del expresidente Trump al presidente de nosotros de regular la frontera implica un cambio de política de la regulación de la migración. Eh, la regulación está bien dada en términos de procedimientos administrativos. Y precisamente uno de los elementos interesantes es que permite que cualquiera que entre al país pueda caminar a pie siempre y cuando tenga un permiso o tenga un salvoconducto generado por sus trámites frente a las instituciones migratorias o gestionado por algunas instancias como los organismos vigilantes de derechos humanos, ¿no? ACNUR, OIM, entre otras. Y es lo que se ha propuesto aquí en la frontera sur. Todo el que entre puede avanzar siempre y cuando haga esa solicitud para avanzar. El problema estriba en que la masiva, es masivo más bien, es una cantidad inconcebible, se acumuló. Entonces las instancias reguladoras no alcanzan a atender todo lo que vienen y entonces hay un hacinamiento en espera de ese documento para avanzar. ¿Sí? El problema no es tanto los que pasan y los que vienen y los que se quedan y los que no pueden y los que regresan. El problema de fondo precisamente es que es el síntoma del cambio climático que está en la región de Centroamérica y que también nosotros vamos por ahí. Ese es nuestro problema. Si hubiera una voluntad política de entender que es un síntoma, entonces se atendería desde sus
causas, ¿no? No es un problema político de Centroamérica, no es un problema de violencia netamente, sino en la búsqueda de los multifactores causales estamos encontrando como la principal causa el cambio climático, la sequía, los desastres naturales por toda esta degradación de nuestro planeta. Entonces deberíamos tener conciencia de que los migrantes o el grupo de grandes migraciones se da en consecuencia de esos problemas ambientales. Y deberíamos tener conciencia de que si no atendemos esos problemas ambientales en Centroamérica, los próximos en migrar seríamos nosotros, los de esta zona del sur-sureste. Eh, el síntoma de la migración, la recuperación de los datos, del agotamiento de los recursos hídricos naturales de nuestra región, nos están gritando, nos están diciendo, prepárense, porque dentro de unos años, si no atendemos esta realidad, los que vamos a migrar somos nosotros, los chapanecos, y estos hermosos paisajes verdes, preciosos de árboles, de fauna y de flora que hay aquí en Chiapas, vamos a tenerlos en el olvido y en la fotografía y en los videos nada más, y comenzaremos a migrar como lo están haciendo otras poblaciones, ¿no? Entonces, por ahí va la problemática y por ahí va el planteamiento que queremos hacer. Gracias. Muchísimas gracias. Para la doctora Alicia, ¿qué perspectivas tiene del resultado de la disputa entre México, Estados Unidos y Canadá por el asunto del maíz transgénico y el glifosato? Ok, bueno, en relación al el glifosato desde los años 90, 2000, se prohíbe en Europa, ¿no? Aquí no se prohibía porque pues inclusive no se había llegado a ese consenso, ¿no? Hubo un decreto sobre la prohibición del glifosato ya aquí en México y ha sido paulatinamente el cambio del glifosato, lo cual también esta organización no gubernamental que mencioné, Sin Maíz no hay país, pues la aplaudió porque este glifosato también lo que hace es pues contaminarnos este maíz. La cuestión aquí es que no tenemos, el glifosato es importante, pero es contaminante, entonces se tiene que encontrar, digamos que otra cosa, ¿no? Como otro tipo de fertilizante que no contamine tanto, pero que sí ayude a evitar la plaga alrededor de la milpa, ¿no? Porque anteriormente nada más lo que se protegía era la mazorca de maíz, pero ahora lo que se quiere es que también se proteja la milpa per se en sí. ¿Por qué? Porque la milpa también tiene microorganismos y todos los microecosistemas que están alrededor de la milpa, del maíz y de la siembra hacen que esta tierra sea fértil y sea productiva. En el caso del glifosato se dieron 4 años para la transición, para erradicarlo de una vez y para siempre. Y de la cuestión de las importaciones, yo creo que ahí, sinceramente, la vamos a perder en el ámbito legislativo. ¿Por qué? Porque tenemos este tratado con el TEMEGA ahora, antes el TELCAN, y pues ahí nosotros sí ya habíamos aceptado las importaciones. Si bien es cierto que no lo vamos a cultivar, pues yo no creo que el Estados Unidos y Canadá acepten el ya no exportar. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que como tenemos mucho ganado y tenemos mucha población y todos consumimos maíz, entonces somos un país muy importante para este grano. Además de que pues Estados Unidos nos tiene agarrados del cuello, ¿no? En el sentido de que no vieron ahorita lo que pasó con el aguacate, ¿no? Nosotros estamos perdiendo desde el día de ayer miles y miles de pesos y millones porque no estamos exportando nuestro aguacate certificado de Michoacán y de Jalisco. ¿Por qué? Porque vinieron los inspectores de Estados Unidos y pues ahí un grupo los secuestró, se los llevó un ratito y luego los soltó, ¿no? Entonces, pues dicen que no existe seguridad y que entonces cómo va a estar. Entonces, por el momento ya nos detuvieron el aguacate. Entonces, ¿qué pasa si nosotros decimos, no, ya no queremos importar transgénico? Pues lo que va a pasar es, ay, pues tampoco puedes pasar ni aguacate, ni berries, ni cerezas, ni nada de lo que produce Michoacán, ni Jalisco, etcétera. ¿Por qué? Porque el comercio se antepone y es una moneda de cambio, ¿no?
Tú deja todos los mangos y todos los aguacates en la frontera, son perecederos, se te pudren y las pérdidas son millonarias. Entonces, en ese aspecto, aunque legalmente podamos ganar, políticamente no lo podemos hacer. Lo que yo digo es que, bueno, está bien que se siga permitiendo la importación de transgénico, nada más que paulatinamente el gobierno de México ya no compre tanto, porque no está obligado a comprar 10,000 toneladas o 100,000, no, o sea, los contingentes van variando, entonces si yo necesito menos, cada vez voy reduciendo menos mi consumo de transgénico, porque este maíz transgénico se usa para el forraje, o sea, para el alimento del animal, para el alimento del ganado, entonces el ganado es el que se lo come. Sin embargo, pues ya tuvimos la experiencia que algunos silos de la CONASUPO de aquel entonces sí se mezclaron transgénico con maíz criollo y con maíz blanco de Sinaloa, etcétera. Entonces sí, lo que puede pasar es que sí, el glifosato ya está en etapa de transición, yo creo que sí se puede lograr, nada más no se ha encontrado otro fertilizante que realmente cause el mismo efecto y tenga el mismo efecto en contra de la maleza y de todos aquellos animalitos que luego se comen el maíz. Y de la otra parte, pues bueno, vamos, como estamos en un tratado de libre comercio, pues tenemos que respetar también el tratado de libre comercio. No podemos cambiar las reglas, porque tú contratas con unas reglas y después no puedes decir, ay, siempre no. No, pues tú te obligaste a esto y pactas un servanda, hay que cumplirlo. Entonces, pues sí tenemos que cumplirlo. Y además, bueno, como anécdota, si me queda un minutito o algo así, ¿se acuerdan de un caso que hubo entre la OMC del delfín, ¿no? Del delfín y del atún, ¿no? Que decían, no, no, pues estamos en la zona del Pacífico, ¿no? Ya no consuman, ya no se puede exportar atún de México porque cuando los pescadores de México captan todo este atún, matan a los delfines por sus redes, ¿no? Entonces aquí viene otra vez el sellito, ¿no? Salven al delfín. Entonces ya la gente de Estados Unidos ya no quería consumir atún mexicano, ¿no? Nos fuimos a la organización a la OMC, Mundial de Comercio, en la controversia la ganamos. Pues sí, pero el daño ya estaba hecho, nos habían ya años y años y años, y pues bueno, nosotros lo sabemos, o yo lo sé, y colegas lo saben porque somos, aparte de ambientalistas, abogados y nos metemos a ver esos casos, pero el grueso de la sociedad ni se entera. Entonces, no, sí, nosotros somos, no, no, los mexicanos matan a los delfines y por eso no hay que consumir. No, bueno, ya se cambiaron las redes, si bien es cierto que sí existían redes, tampoco era que mataban brutalmente, ¿no? Simplemente acá no me acuerdo si es Dinamarca o en Holanda, existe una como tipo costumbre de a la mayoría de edad matar a los delfines. Es una masacre allá. Eso sí es masacre y eso sí es matar, ¿no? Es una costumbre que a los 18 años matan a los animales. Esa costumbre, pues yo creo que también se debería de erradicar, ¿no? Pero sí, en ese sentido espero haber contestado su pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Y tenemos una pregunta para la doctora Alejandra. ¿Cuáles son los obstáculos para aplicar el principio precautorio en el caso del uso de plásticos? Muchas gracias. Pues, primero hacer una anotación que no existe principio precautorio para el plástico. Yo soy una radical y entonces yo digo que debería haber uno, pero no hay. No hay, por supuesto que no hay. Y pero si lo hubiera, em, pues primero se necesita, como en el caso del maíz, eh, pues tener el conocimiento primero científico que avale porque es prioritario para la salud de y las siguientes generaciones que no exista este flujo de plásticos, por ejemplo. Y además que amenace el patrimonio, podría, en el caso del maíz es biocultural, en el caso mexicano, pues podría ser que amenace pues la vida, la salud pública, la salud ambiental. Pero como tal no existe un principio, un recurso precautorio para el principio precautorio para los plásticos. Pero lo que sí podría haber sería eh, techos o límites de producción en los que pues se comprometieran los productores a no pasar de esa cantidad, porque dinero hay mucho en el mundo y se puede generar más, pero y si pudieran contaminar más, seguirían pagando más.
El problema es que recursos no hay tantos, son finitos, entonces pensemos que siempre va a haber la oportunidad de contaminar más si se les da la oportunidad de pagar. Más bien necesitamos instrumentos jurídicos, pues, que ya pues, se reflejen con la crisis ambiental, con la crisis hídrica, con la crisis climática, con la crisis de contaminación que tenemos, o sea, que ya reflejen la urgencia y que dejemos un poco de lado estas acciones de buena voluntad, ¿no? Eh, es un poco hacer caso de lo que está diciendo el planeta, hacer caso de lo que están diciendo, de lo que decimos los científicos, y bueno, pues echar mano todos juntos para resolver esto. Pero bueno, como tal, no existe principio precautorio, así que no vayan a decir después, ay, Alejandra dijo que había principio precautorio, porque al rato me van a llover los correos. Entonces, no hay, pero debería. Gracias. Muchísimas gracias. Doctora Alicia, ¿quiere agregar algo? Sí, sí, sí. Agrego que, o sea, el principio precautorio sí existe en materia internacional y es un principio de derecho internacional. Sin embargo, este principio, dependiendo la materia, se puede invocar. Es como las sentencias, ¿no? Tú puedes invocar el principio precautorio en los plásticos, pero tienes que fundamentarlo, argumentarlo, etcétera, etcétera. O sea, sí existe, ¿no? Pero no es que no exista para los plásticos, existe para lo que sea. Nada más lo que falta es saber argumentarlo, saber decir por qué tienes que aplicar este principio precautorio para los plásticos en este caso específico, ¿no? Y si lo demuestras, entonces se podrá aplicar, pero si no lo demuestras, no hay manera. ¿Okay? Eso es lo único que quería agregar. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, porque este paréntesis hace que todo nos quede clarísimo. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Pues con esto cerraríamos la mesa redonda del día de hoy con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Agradecemos mucho a nuestros panelistas que participaron el día de hoy por tan interesantes puntos de vista y sobre hacernos reflexionar una vez más sobre lo complejo que es hablar de la crisis ambiental y todo el trabajo que nos queda por delante. Agradecemos también a nombre de la MEI y del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a todos los que nos acompañaron en la transmisión de Facebook. Y pues aquí estaremos haciendo más actividades y siempre a la orden de todo lo que vaya surgiendo en esta agenda ambiental. Muchísimas Muchas gracias, gracias. que tengan excelente día. Hasta Gracias. luego.